Bien, entonces, hermanos, buenos días a todos ustedes, bienvenidos, bienvenidas. Quisiera, en primer lugar, expresar un saludo cordial a todos nuestros hermanos en Cristo, amigos que nos escuchan a través de este medio llamado el Facebook Live. Hoy día nos toca meditar sobre el Evangelio según San Lucas, el capítulo 12, versículos 9 al 14. Permítame primero decirle lo siguiente. En el capítulo 11 del Evangelio de Mateo, la oposición contra Jesús ya está presente, pero todavía no en forma tan explícita. Pero a partir del capítulo 12, la oposición contra Jesús se hace más directa, más explícita, más abierta. Y en el capítulo 12 son este gran grupo de religiosos, teólogos, muy informados acerca de las normas judías que habían establecido en la manera de comentar la ley y el Antiguo Testamento, y se llamaban los fariseos. Entonces, en el capítulo 12, versículos 1 al 50, van a aparecer constantemente los fariseos en un acto belicoso de guerra contra Jesús. Y en la porción que nos toca el día de hoy, en Mateo 12, 9 al 14, vamos a ver cómo los fariseos planean matar a Jesús. Aquí se inicia esta oposición abierta. Y a partir de este pasaje, versículos 9 al 14 de Mateo capítulo 12, los fariseos buscan activamente estrategias de cómo hacer caer a Jesús para condenarlo a muerte. Aquí se inicia la condenación a Jesús en realidad. Entonces, con eso en mente, vamos a leer los versículos 9 hasta el 14 del Evangelio de Mateo en el capítulo 12. Dice así: pasando de allí, entró en la sinagoga de ellos, o sea, de los judíos, de los fariseos. Y he aquí, había un hombre que tenía una mano seca. Y para poder acusarle, le preguntaron diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y Jesús les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una sola oveja, y si ésta se le cae en un hoyo en el día de reposo, no le echa mano y la saca? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por tanto, es lícito hacer bien en el día de reposo. Entonces dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra mano. Pero cuando los fariseos salieron, se confabularon contra él para ver cómo podrían destruirle. Mas Jesús, sabiéndolo, se retiró de allí, y muchos le siguieron, y los sanó a todos. Muy bien, hasta aquí la lectura de esta porción del Evangelio según San Mateo. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, le agradecemos porque usted es un Dios misericordioso. Lo ha sido siempre, lo será siempre. Y en Jesucristo, Dios, en esta porción del Evangelio, nos muestra una vez más a un Jesucristo lleno de bondad, de misericordia. Un Jesucristo que entiende perfectamente al Padre y sabe que desde la creación Dios quiso que el ser creado, el ser humano, viva en un estado de bendición en la presencia de Dios, en un estado de bienestar,
en la presencia de Dios y que todo mal, que toda enfermedad, que toda dolencia es producto del pecado, de la separación del hombre de la presencia de Dios. Y Cristo, que es el Verbo de Dios, la imagen perfecta de Dios, está aquí en esta mañana, en este pasaje, así como el Padre, haciendo el bien, devolviendo el bienestar a alguien que le falta bienestar, a alguien que tiene una mano atrofiada. Padre, gracias por ser un Padre lleno de gracia y misericordia y mostrarnos en Cristo Jesús esa inmensa misericordia que usted tiene por los seres humanos. En el nombre de Cristo, Padre, le agradecemos, le imploramos perdón y le suplicamos que nos ayude a vivir una vida piadosa delante de usted. Amén. Bien, hermanos, en el capítulo 12 de Mateo, versículos 1 al 8, vimos que Jesús estaba pasando por unos sembrados y sus discípulos cogieron unas espigas de trigo, las refregaron en sus manos y comieron unos granos de trigo. Habían salido de la sinagoga, era día de reposo, y se estaban yendo a algún lugar a predicar el Evangelio. Y en el camino comieron algunos granos de trigo, y los fariseos habían estado observando y acusaron a los discípulos de violentar, de quebrantar el día de reposo. El escenario era unos sembrados, una chacra. Ahora Mateo nos presenta a Jesús en otro escenario, ya no está fuera de la sinagoga. Jesús en este escenario está dentro de la sinagoga y uno de los evangelios nos dice que estaba enseñando Jesús en la sinagoga. Es que esta porción también está escrita en Marcos capítulo 3, 1 al 6 y también en Lucas capítulo 6, versículos 6 al 11. Y entonces en los otros evangelios se nos dice que Jesús estaba dentro de la sinagoga y que estaba enseñando, estaba explicando la palabra de Dios a todos los que se habían reunido en la sinagoga. Y este pasaje nos habla de 4 cosas. Primero, en los versículos 9 al 10 se hace la pregunta a Jesús: ¿es lícito sanar en el día de reposo? En otras palabras, ¿es legítimo hacer una obra de sanidad en el día de reposo? Un día como hoy. Eso es lo primero que resalta este pasaje. En el versículo 11 y 12, Jesús da una enseñanza clara a todos los que estaban presentes en la sinagoga y declara que la vida de una persona vale más que la vida de un animal. Y en ese sentido, en el versículo 13, Jesús sanó a este hombre que tenía una mano atrofiada, seca, que no podía usarla, no podía trabajar con esa mano. Y en el versículo 14, después que Jesús sanó a este hombre, los fariseos abandonan la sinagoga, se reúnen y acuerdan, confabulan, buscar maneras como asesinar a Jesús. El texto dice cómo destruir a Jesús. Muy bien, vamos a explicar punto por punto. Versículos 9 y 10. En primer lugar, a Jesús le preguntaron los fariseos: ¿es legítimo sanar en el día de reposo? Miren, el Señor Jesucristo, después de algún tiempo, declaró ante los fariseos en el capítulo 12, versículos 1 al 8, Jesucristo les dijo así: yo soy el Señor del sábado. En otras palabras, Jesús les dijo: yo tengo autoridad
sobre el día del Señor. Y antes Jesús les había dicho que Él conoce perfectamente la voluntad de Dios, porque ha venido de parte de Dios. Y entonces Jesucristo declaró que Él conoce perfectamente a su Padre, que es Dios, y lo declaró como el Dios que es creador del cielo y de la tierra. Entonces Jesucristo conoce perfectamente al Padre, conoce bien su voluntad, conoce bien su palabra, su ley. Por lo tanto, Jesucristo tiene autoridad de saber la voluntad de Dios en el día del Señor. Eso había declarado. Ahora Jesús está aquí reunido y enseñando en una sinagoga de Galilea. Todavía no está en Jerusalén Jesús, todavía está en Galilea. Y ahí estaban reunidos los fariseos, que eran los teólogos, los intérpretes de la ley, por lo menos así se creían ellos, y estaban ahí Jesús, también en esa oportunidad, y había sido invitado a enseñar. Jesús estaba cumpliendo su labor de maestro verdadero de la ley. Estaban los fariseos y mucha gente que congregaba en la sinagoga en un día séptimo llamado sábado o reposo. Y entonces allí también había un hombre que estaba con su mano paralizada, seca, que no podía usar esa mano. Y entonces le preguntan a Jesús. Seguramente miraban a Jesús y miraban al hombre de la mano seca. Y le dicen a Jesús: a ver, Jesús, ¿es legítimo sanar en el día de reposo? Esta pregunta significa lo siguiente. Significa que ellos, al preguntar, sabían la respuesta. Cuando le preguntan a Jesús, ¿es legítimo sanar en el día de reposo?, los fariseos en su mente tenían esa respuesta. Claro que no. Claro que está prohibido, según ellos, sanar en el día de reposo. Eso nos lleva a preguntarnos, ¿qué decían las normas judías en cuanto a qué se debe hacer respecto de la salud en el día de reposo? Y claro, ellos tenían un libro que era un comentario de los maestros de la ley acerca de qué obras de salud se deben hacer en el día de reposo y qué obras no. Por ejemplo, ellos decían así en sus normas, según las cuales se interpretaba el Antiguo Testamento. Decían: si alguna persona tiene un absceso es lo que le llamamos a veces un chupo, a veces se levanta algo en nuestro cuerpo y tiene pus adentro. Ellos decían: se puede abrir ese absceso para sacar la pus dentro del absceso, pero no se lo puede abrir solamente por las puras. Eso se podía hacer. Segundo, decían: si alguien está pasando por el camino en el día de reposo y una serpiente lo está por morder, está permitido matar a la serpiente. Pero si mata a la serpiente para sacar remedio de la serpiente, eso está prohibido. Pero en ninguna parte las normas judías decían que no se pueda sanar en el día de reposo a un hombre de una mano seca. En ningún momento se prohibía hacer un milagro de bien en el día de reposo. Pero, por implicación, ellos habían deducido, habían entendido que ninguna obra de sanidad se debe hacer
en el día de reposo. Y claro, entre los maestros de ese tiempo habían dos opiniones, habían dos grupos, cada uno con una opinión distinta. Un grupo opinaba que hay que ser más flexibles, que sí se podía. Otro grupo decía que no. Y los fariseos pertenecían al grupo que decía que no se debe hacer ninguna sanidad en el día de reposo. Entonces lo confrontan a Jesús con esta pregunta: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y Jesús les respondió con otra pregunta. Les respondió Jesús con otra pregunta y les dice así: miren, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una sola oveja, y si ésta cae en un hueco en el día de reposo, no le echan mano y la saca? Entonces, Jesucristo les presenta esta imagen a los fariseos con la finalidad de mover sus corazones a la misericordia, a pensar en el bien. Y esto nos lleva al segundo punto, versículos 11 y 12. Para Jesús, la vida de una persona vale más que la vida de un animal. Y Jesucristo les pinta este cuadro, hace que se imaginen, ahí está la ovejita de cualquiera de ustedes, está balando, gritando, quejándose en un hoyo en el cual ha caído y no puede salir. Puede ser una oveja, puede ser un buey, un asno, hoy día diríamos una mascota, un perrito, ha caído en un hueco y ahí está que se queje, que grita, y es día del reposo. Jesús dice, en otras palabras, ¿qué hombre no tendrá compasión del quejido de ese animalito? Y se va y lo saca y lo cura con todo cariño. O sea, Jesús quiere mover la mente y corazón de los fariseos a la misericordia. Y Jesús, por supuesto, con esta pregunta, está exigiendo la respuesta positiva y con toda seguridad. Hasta los propios fariseos en su mente habrían dicho, claro, si mi oveja está quejándose, caída en un hueco en el día del Señor, por supuesto que la voy a salvar. Pero no podían decirlo con palabras, lo que creían en su mente y corazón, porque ellos mismos tenían reglas que no les permitía pensar misericordiosamente. No podían hablar con sus labios lo que creían en lo más profundo de sus corazones, porque habían elevado sus reglas para el día del Señor más arriba que Dios mismo y por sobre el bienestar de los seres humanos. Entonces, aquí está Jesús frente a ellos. Jesús conoce perfectamente la voluntad de Dios. Jesús sabe que Dios es un Dios de amor y de misericordia. Jesús sabe que el corazón del Padre es completamente bondadoso. Y varias otras historias en el Nuevo Testamento que Jesús cuenta a su público son historias que tienen que ver con el corazón bondadoso de Dios. Porque Dios quiere el bien del ser humano. Entonces, aquí en los versículos 11 y 12, Jesús declara lo siguiente: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una sola oveja,
y si ésta se le cae en un hoyo en el día de reposo, ¿no le echa mano y la saca? Y seguro todos en su mente decían, por supuesto, no voy a dejar que mi animal se muera y se queje y yo no haga nada porque es día del reposo. Cualquier ser humano de sentido común diría, por supuesto que voy y saco mi oveja. Y Jesús, sabiendo que esa respuesta estaba en la mente de ellos, dijo así, pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por tanto, es lícito hacer el bien el día de reposo. Miren, los fariseos habían preguntado, ¿es lícito sanar en el día de reposo? En otras palabras, los fariseos estaban preguntándole a Jesús, ¿es legítimo hacer una obra, un trabajo de sanidad en el día de reposo? Esa era la pregunta de los fariseos. Y Jesús cambia la pregunta. Le dice, no se trata de preguntar si es lícito obrar o no obrar sanidad. La pregunta es la siguiente: ¿la vida de un hombre vale menos que la vida de un animal? Esa es la pregunta que Jesús les hace. ¿La vida de un ser humano vale menos que la vida de un animal? Porque en su mente, los fariseos y cualquier ser humano presente en esa sinagoga, en su mente estaba clarísimo que si un animalito, un asno, un buey, una oveja, se caía a un hoyo y era día de reposo, ellos iban y la sacaban y la ponían a salvo. Por lo tanto, Jesucristo está diciendo, ustedes le dan bastante valor a la vida de un animal. Pero ahora quiero preguntarles, según el Padre Celestial, según el Creador, ¿vale más la vida de un animal que la vida de un ser humano? ¿Qué dirían ustedes? Si Jesucristo estuviera frente a nosotros hoy, nos preguntaría, si es día de reposo y ves a un perrito que está retorciéndose, muriéndose casi de hambre, ¿no saldría usted y le daría un pedacito de algo de comer a ese animalito? ¿Qué dirían ustedes, hermanos y hermanas? Claro que sí, dirían, ¿no? Pero Jesús nos preguntaría, ¿y si ven a una persona con mucha hambre en el día de reposo, le darían de comer? Si ustedes dirían no, Jesús nos diría, ¿acaso la vida de un perrito vale más que la vida de una persona? Entonces Jesucristo aquí les lleva a los fariseos a pensar en el bien que se debe hacer a otro ser humano. Y Jesús ya había enseñado que toda la ley de Dios se resume en esto: amar a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y el segundo mandamiento es semejante a esto, dijo, ¿no? Amar a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús dijo, en esto consiste toda la ley y los profetas, en hacer el bien. Y esto nos lleva al tercer punto entonces, versículo 13. Puesto que la vida del ser humano en la creación vale más que la vida de un animal. Jesús no está diciendo que no se cuiden los animales, no. No está diciendo que los animales no valgan nada. No está diciendo que hay que maltratar a los animales. Jesucristo está poniendo en perspectiva clara que en la creación Dios ha establecido una jerarquía en la creación y que el ser humano
y su vida está por encima de la vida de los animales. Y si eso es así, dice Jesús, entonces la pregunta es, ¿se debe hacer el bien o se debe hacer el mal en el día de reposo? Esa es la pregunta que hay que enfrentar. Entonces, en el versículo 13, Jesús sanó al hombre de la mano seca y restauró su bienestar otra vez. Entonces Jesús dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra mano. Muy bien. Entonces Jesús le respondió, como la vida del ser humano vale más que la vida de un animal al cual ustedes salvarían si cae en un hoyo, entonces la vida de un hombre tiene más valor. Por lo tanto, es lícito obrar el bien en el día de reposo. Muchos cristianos se hacen esta pregunta. En el día de reposo, en nuestro caso, el primer día de la semana, día domingo, ¿puedo cocinar para alimentar a una familia que me ha visitado pidiendo comida? Los fariseos modernos dirían, por supuesto que no, no puedes cocinar, estarías violentando el día del Señor. Y Jesucristo le diría, no, sí puedes hacerlo. Tienes que hacer el bien en el día de reposo. Jesús le dijo al hombre, delante de todos, en la sinagoga, todos estaban viendo a este hombre de la mano seca. Y Jesús llama la atención, que miren a este hombre. ¿Cómo se siente un ser humano cuyo brazo no puede mover, cuya mano no puede usar, que está hueso y pellejo? ¿Cómo se siente un ser humano así? Jesús quiere que los fariseos tengan compasión de este hombre, que piensen en su bienestar, que piensen que es una persona que ha perdido parte del bienestar. Y el hombre, en obediencia a la palabra de Cristo, extendió su mano. Jesús no dijo ni una sola palabra, nada más, extiende tu brazo. Y el brazo se sanó, fue restaurado, sin que diga Jesús, mano, restáurate, nada, no dijo ni una sola palabra. Tampoco Mateo nos dice que este hombre tenía una gran fe. Pero la fe de este hombre queda bien implícita, porque a la orden de Jesús, él extiende su brazo, lo cual significa que creyó que Jesús le puede sanar. Era un hombre que tenía fe. Además, estaba también en la sinagoga, en la reunión del día de reposo. Entonces, ¿por qué Mateo no nos dice acerca de la fe de este hombre? ¿Por qué Mateo no nos dice que Jesús le dijo algo a la mano para que se sanara, como en otras oportunidades hizo Jesús? Porque Mateo quiere aquí que toda la sinagoga, y nosotros también ahora, veamos la autoridad de Jesús. El foco de Mateo está en la autoridad de Jesús. Con autoridad está enseñando que el día de reposo es un día en el que se debe hacer el bien. Está dando la interpretación de parte de Dios acerca de la ley, cómo se debe aplicar la ley. Entonces aquí se presenta Jesús con su plena autoridad. Extiende tu brazo, y al extenderlo quedó sano. No solamente es Señor de cómo se debe saber y entender qué hacer en el día del Señor, sino que también se presenta aquí en su absoluta autoridad como
el Hijo de Dios. La mano quedó sana. El énfasis aquí está puesto en la suprema, bondadosa y misericordiosa actividad de Jesús. Y esto nos lleva a la parte final de este corto pasaje, versículo 14. Pero cuando los fariseos salieron, se confabularon contra Jesús para ver cómo podrían destruirle. Entonces, en este cuarto punto del versículo 14, vemos que los fariseos condenan a Jesús por hacer el bien. Esto se nos presenta aquí por el Evangelio de Mateo como algo en que hay que pensar profundamente. Uno se podría pensar en qué cabeza cabe que hay que pensar en matar a alguien que hace el bien. ¿En qué mundo habrían seres humanos que quieran matar al que hace el bien? O podemos pensar de esta manera: ¿cómo es posible que haya un grupo de religiosos, de teólogos, que lleguen a la conclusión de que hay que matar a alguien que hace el bien? Difícil de pensar en eso, ¿verdad? Difícil de creer que un grupo de seres humanos se confabulen para destruir a alguien que hace el bien. Pero eso es lo que eran los fariseos. Vieron en Mateo 12, 9 al 14, vieron la obra de bien de Jesús. Vieron que Jesús hizo el bien a este hombre que seguramente podría haber sido objeto de burla por su mano seca, u objeto de compasión general por alguna gente. Un hombre que jamás se sentiría bien teniendo una mano atrofiada. Y cuando Jesús sanó esa mano, uno espera que en la sinagoga la gente hubiera dicho: gloria a Dios por este milagro. Qué hermoso, qué bondadoso de parte de Jesús que sane a este hombre. Pero no, ellos apuradamente salen de la sinagoga y entonces se juntan para planear cómo destruir a Jesús. Entonces Mateo quiere que nos preguntemos: ¿qué estaba pasando en la mente y corazón de los fariseos? Bueno, no tenemos que ser adivinos, no tenemos que ser gitanos para adivinar lo que está en la mente de los fariseos. Pero sus acciones revelan lo que hay en sus corazones. Si ellos están viendo que Jesús hace el bien, que ha sanado a un hombre de la mano seca, que lo ha puesto en una situación de bienestar, ellos vieron eso. Pero ahora se nos dice que los fariseos, habiendo visto esta gran obra de bien, planean matar a Jesús. ¿Qué nos dice de los fariseos? Nos dice que sus mentes y corazones estaban llenos de odio contra Jesús porque contradecía sus enseñanzas. Nos dice que este grupo de religiosos que leían las Escrituras, pero no las podían entender porque habían unas normas que habían creado a través de los siglos
los judíos que oscurecían la bondad de Dios. Nos dice que los fariseos, por su obsesión de cómo guardar santo el día del Señor, habían dejado de lado la misericordia y el bien y se centraban en las normas como normas. Bueno, eso puede pasar a cualquier ser humano que no tiene claridad sobre el propósito de las normas. Eso a veces nos pasa a los cristianos en la iglesia, o nos pasa a los obreros en su trabajo, o nos pasa a los profesores en el aula. A veces ahí está un chico, una chica, implorando al profesor: profesor, el día que tuve examen estuve con descanso médico. ¿Me podría tomar examen en otra fecha? No. El sílabus dice claramente: la fecha de examen es tal fecha. Usted no estuvo en esa fecha, está desaprobada o desaprobado. ¿Consideraba ese sílabus la posibilidad de que alguien pueda enfermarse en el día del examen? ¿Consideraba ese sílabus que alguien podría tener un accidente el día del examen y que llegó con las piernas quebradas y no podía entrar a la universidad ese día, o al colegio, o a la escuela? Pero el profesor dice: no, la norma es clara. En otras palabras, a veces existe la oportunidad para cualquiera de nosotros, en cualquier trabajo que se desempeña, esto de pegarse ciegamente, obsesivamente a una norma, sin pensar en el bienestar de la persona. Me pasó una vez a mí esto. Era un examen para jalados en la universidad. Tiene un nombre ese examen, ¿no? Algunos le llaman recuperación. En las universidades privadas tiene otro nombre. Pero en algunos cursos se da esta oportunidad de que el que ha salido desaprobado de un examen y que la nota que saque en ese examen reemplace la nota más baja que haya tenido, y de esa manera se espera que el alumno aprobara el examen. Pero el alumno tiene que cumplir ciertas normas, tiene que estar al día en sus pagos. Y aquí había una señorita parada en la puerta. Y le digo: pase para su examen. Y dice: no puedo, profesor. Yo no sabía: no puedo, está ahí presente, es la hora del examen, no puedo, ¿qué pasa, no? Entonces me acerco y le pregunto: ¿por qué no puede dar examen? Dice: no tengo mi recibo de pago. La pregunta siguiente era obvia: ¿por qué no tiene recibo de pago? Dice: bueno, yo soy madre soltera, pensé tener dinero este mes, pero no lo tengo, no pude pagar. ¿Qué hace uno como profesor ahí? ¿Y saben qué? El curso era ética y era un estudiante de derecho. Así que me puso en ascuas en ese momento, ¿no? Y le digo: ¿y cuánto cuesta pagar por dar este examen? Me dicen: 90 soles. Entonces salí fuera del salón, le digo: aquí están los 90 soles, vaya, pague y vuelva. Y así lo hicimos. Es decir, uno tiene que evaluar bien. Uno puede cegarse y decir: muy bien, es su problema, pues. ¿Verdad? ¿Qué es la actitud normal que tenemos como seres humanos? Y les confieso que no me faltaba a mí de tomar esa actitud. Bueno, lo siento mucho, pues. Las reglas son claras, no hay recibo, no hay pago, no hay examen.
Y ese es el camino más fácil que uno tiene, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, en mi caso, era profesor, soy creyente, el curso era de ética, una magnífica oportunidad para mostrar que las reglas tienen que cumplirse, pero también hay que saber que hay circunstancias en que las reglas no pueden cumplirse. Se necesita misericordia, se necesita bondad. No hay que enceguecerse ni obsesionarse por las reglas, hay que revisar cada caso. Y eso es lo que hace Jesús aquí. Jesús les dice, miren, dejemos de lado las insulsas normas que ustedes han creado y pensemos cuál es la intención de Dios en el día del Señor. Y la intención de Dios al crear al hombre fue que este hombre, que este ser humano, viviera en un estado de bendición en la presencia de Dios. Y el día del Señor es un día en que uno viene a la presencia de Dios, a ese Dios que quiere el bienestar para nosotros. Pero el pecado, al meterse en la vida del ser humano, trajo desastre en todas las relaciones y perdimos el bienestar. Pero en Cristo se puede recuperar ese bienestar. Y Cristo vino para que ese hombre que estaba alejado de Dios se acercara a Dios. Y Cristo ofreció perdón para que el ser humano se introduzca otra vez en la presencia de Dios y tenga bienestar. Así que al sanar a este hombre, Jesucristo está mostrando que la intención de Dios es que en el día del Señor, en el día de reposo, se piense en hacer el bien, en hacer obras de misericordia, obras de bondad. Si uno es pastor o uno es hermano en Cristo y alguien no puede asistir a la congregación el día del Señor, a veces los pastores tenemos ese corazón fariseo también. ¿Por qué no vino, hermana o hermano? Bueno, llegó un visitante que no es creyente, no lo esperaba, pero llegó el día sábado y se va a quedar hasta el lunes. Tuve que preparar cosas para él. Muy mal, hermana, muy mal, hermanos. El Señor es primero. A veces los pastores tenemos ese corazón fariseo, pero no debiera ser así. Uno tendría que decir al contrario. Gracias a Dios, hermana, que usted tiene un corazón bondadoso para con esa familia, para con esa persona. Es decir, cuando la Biblia dice que un día por semana es sagrado para Dios y que hay que dedicarlo a Dios, eso es claro, ¿verdad? 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No harás en ese día obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno. Un día sagrado para Dios. Pero Dios mismo ha introducido excepciones para ese día. Cristo mismo ha introducido 2 excepciones para el día de reposo. Hay 2 circunstancias en las cuales uno puede hacer actividad en el día de reposo. Por ejemplo, un pastor tiene que trabajar en el día de reposo. Es nuestro deber, ¿verdad? Después que uno sale de aquí, puede hacer visita a la cárcel, visita a enfermos. Una persona lo llama porque quiere que oren por ella y su familia.
hay que ir. No puedo decir, bueno, disculpe hermana, lo siento, es día de reposo, no puedo, espere otro día. Eso no puede hacer un pastor. Es decir, es una obra de necesidad, y esa es la primera excepción. No se debe trabajar en cosas en el día de reposo que no sean cosas para Dios, pero se puede hacer obra de necesidad. Si usted está por venir a la iglesia a congregarse para el día del Señor y justo en ese momento su vecino sufre accidente y no hay nadie más que lo ayude, ¿qué tiene que hacer usted? Tiene que ayudar primero a esa persona. Es una obra de necesidad, de urgencia que tiene que hacer. Usted es profesor en un colegio y lamentablemente en el Perú la ley no respeta el día del Señor. Todas las cosas que no se puede hacer en la semana las programan para el día domingo, ¿verdad? Desde la fiesta hasta cualquier otra cosa. Las clases muchas veces las programan para el domingo. Pero hay ciertas circunstancias en que estas clases pueden ser una obra de necesidad. Por ejemplo, las maestrías y doctorados para profesores de colegio y de escuela, las hacen los fines de semana, sábado y domingo, porque esos profesores trabajan de lunes a viernes, no tienen otra oportunidad. Y usted tiene que dar clase en la maestría. Entonces no vendrá el día domingo a la congregación. ¿Debe el pastor condenarlo por eso? La respuesta es por supuesto que no. Usted es miembro de la iglesia y es profesor y está haciendo su maestría y tiene que hacer el día domingo una clase, una tarea. ¿Hay que condenar al hermano o la hermana para que no haga su maestría porque cae en el día del Señor? Bueno, los adventistas dicen no importa, pase lo que pase, usted no se va a la clase. Tuve ese problema con un hermano adventista que me dice, disculpe profesor, el sábado yo no puedo venir porque es día de reposo y mi iglesia me prohíbe. Y le digo, ¿y usted cree eso también? ¿Yo cree que no hay ninguna otra explicación a eso? Bueno, no estoy seguro. Le digo, bueno, yo sí estoy seguro, le voy a decir. Hay dos excepciones. Una es obra de necesidad. Y eso es un asunto de necesidad. Y la segunda excepción, bueno, hay más obras de necesidad. Por ejemplo, si usted es médico y hoy día le toca guardia en el día de reposo, usted no va a decir, bueno, no me importa cuántos se mueren ese día, yo voy a la iglesia. No puede hacer eso. Es una obra de necesidad. Si usted trabaja en una planta de electricidad y de gas, y ahora casi todos los aparatos médicos en hospitales funcionan con electricidad o con gas, y usted trabaja en ese edificio que distribuye, administra la electricidad, y le toca de vez en cuando, cada fin de mes, un domingo, servir en ese trabajo. Dirá usted, bueno, no me importa si los aparatos de cardiología o de tomografía o de rayos láser se apagan y no tengan que operar asientos. No me importa, a mí me importa la iglesia, me importa el Señor. Bueno, sería un mal razonamiento. Usted tiene que decir, muy bien, Dios mío, usted sabe, esta es una obra de necesidad, en su nombre la voy a hacer, y la voy a hacer con tal devoción que pueda mostrar bondad en mi institución donde trabajo. Hay una segunda excepción al día del Señor, y esa segunda excepción es obras de misericordia. Obras de misericordia. Si en ese día de reposo su vecino necesita su ayuda y no hay más quien lo ayude, eso es lo que usted tiene que hacer, ayudar a su vecino.
ayudar a su prójimo. Jesús dice, más vale la vida de una persona que la vida de un animal. Por lo tanto, es legítimo hacer el bien en el día de reposo. Y es interesante la hipocresía aquí de los fariseos, porque ellos no estaban condenando a Jesús por violar el día de reposo. Cuando le hicieron juicio a Jesús, no presentaron esta queja contra Jesús. No dijeron, Jesucristo ha violado tantas veces el día del Señor y por eso queremos acusarlo ante la ley romana. No, usaron otras maniobras jurídico-políticas. Por lo tanto, queda claro que aquí la acusación contra Jesús es porque Él se presentó como autoridad suprema sobre los fariseos y sobre sus normas. Y eso es lo que les incomodaba a ellos, que Jesucristo se creía Dios, porque por supuesto era Dios. Y por eso lo condenaron, por asentar su autoridad suprema en la interpretación de la ley. Muy bien, ¿a qué conclusión llegamos con esto? Primero, lamentablemente, los fariseos le dieron autoridad suprema a sus normas creadas por ellos sobre el día de reposo. Y eso los encegueció. No podían tener una actitud bondadosa y misericordiosa, porque sus normas los había cegado a ellos. No podían ver la bondad más allá de sus normas. Y tenemos que evitar ese riesgo nosotros también. Los fariseos se habían animalizado a tal punto que sí estaban dispuestos a sacar una oveja del hoyo en el día del reposo, pero no estaban dispuestos a hacer obra de bondad y bien para con el ser humano. En segundo lugar, cuando uno concibe las normas separadas de la misericordia y la bondad, uno tiende a hacerse fariseo. Cada norma, cada regla, tanto de la iglesia como de su trabajo, de lo que sea, hay que evaluarla a la luz de la bondad de Dios. Y uno tenía que preguntarse a veces, ¿qué haría Jesucristo en esa circunstancia? Y Jesucristo diría, en el día del Señor hay que hacer el bien. Entonces uno tiene que preguntarse, al hacer esto, ¿estoy haciendo el bien? Si la respuesta es, estoy haciendo el bien, hágalo. Cristo nos ha dado esa excepción. En tercer lugar, la autoridad de Jesús y la enseñanza de Jesús en todo está por encima de cualquier norma humana. En nuestro caso, en nuestra iglesia tenemos algo que nos pasa permanentemente. Y algo que puede ser una tentación para nosotros los pastores que dirigimos la iglesia es lo siguiente. Cada 2 meses tenemos reunión del presbiterio. A veces hay que viajar de aquí a la próxima reunión, nos toca en Pomacochas. Son 14 horas de viaje de acá, en movilidad propia, de aquí a Chiclayo, de Chiclayo hasta Pedro Ruiz, de Pedro Ruiz a Pomacochas. Y si vamos por Selendín es un poco más largo. A veces los presbíteros dicen, no puedo asistir porque estoy un poquito enfermo, o mi esposa está enferma, o me necesitan en la casa, no puedo ir. La tentación al pastor, al presidente del presbiterio, es decir, ya van 3, 4 veces que me dice lo mismo, ¿será verdad? O sea, por un lado el pastor está tentado a decir, hermano,
Usted es presbítero, las normas son claras. Tiene que cumplirlas. Esa es nuestra tentación. Por otro lado, también la tentación para los que no pueden asistir o algunas veces no quieren asistir, es decir, bueno, voy a argumentar que tengo una obra de misericordia o de necesidad. Porque las personas somos así, o sea, el pecado a veces nos hace buscar maneras de cómo salirnos con las nuestras, ¿verdad? Entonces necesitamos un equilibrio. Los pastores tenemos que pensar en que sí hay ocasiones legítimas en que un presbítero no puede estar presente. Y tenemos que tener tolerancia, bondad y misericordia. Y más bien decirle, muy bien hermano, envíe un mensajito, ahora es más fácil, no tenía que hacer una carta en papel y llevarla al correo. Envíe un mensajito a WhatsApp diciendo, disculpen hermano, lo siento mucho, tengo que atender esta obra de necesidad, esta obra de misericordia, no puedo estar. Y vamos a comprenderlo, tenemos que comprenderlo. Entonces, la autoridad de Jesús y la bondad de Jesús que nos enseña a ser bondadosos está sobre cualquier norma que los seres humanos hayamos inventado. El no aceptar ni someterse a la enseñanza de Jesús, si uno no acepta ni se somete a la enseñanza de Jesús, uno no puede entrar en su reino. Y eso sería una gran tragedia para el ser humano. Una tragedia que tiene consecuencias eternas. Por lo tanto, si Jesús nos ha enseñado que hay excepciones y que se debe hacer el bien el día del Señor, es una enseñanza que tenemos que asimilar, que aceptar y que practicar. Jesús, con esta enseñanza de hacer el bien al prójimo, a todos nosotros nos invita a hacernos sus discípulos que piensen siempre en hacer el bien, que estemos dispuestos a sacar el animal que está caído en el hoyo y que estemos mucho más dispuestos a hacer el bien a la persona que necesita que se le haga ese bien. Ese es ser discípulo de Cristo, seguir su enseñanza. Y a veces, para seguir la enseñanza de Jesús, hay que dejar de lado las normas insulsas que los seres humanos hemos creado. Pero hay que estar seguros que estamos haciendo el bien tal como Cristo nos lo ha enseñado y nos lo ha mostrado con sus acciones. Amén. Padre nuestro, bendiga su palabra. Le suplicamos que el Espíritu de Jesucristo, de hacer el bien, de obrar con misericordia y bondad, sea también nuestro espíritu. Ayúdenos, Padre, a ser sus discípulos y practicar las enseñanzas de nuestro Redentor y de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.